día a todos. Vamos a arrancar contando un poquito de qué está el mundo, que también está complicado. Además de nosotros estamos complicados, el mundo también está bastante complicado. Y por un tema similar, la inflación, ¿no? Estados Unidos está con una inflación arriba del 9% interanual. Para ellos es un trastorno, ¿no? Nosotros ojalá tuviéramos un 9% interanual. No solamente Estados Unidos está con inflación, la Unión Europea está con inflación, algo habíamos hablado ya la reunión pasada, con toda la emisión monetaria y todos los estímulos monetarios que surgieron con la pandemia, ¿no? Menor actividad, bajaron la tasa de interés, inyectaron plata en la economía, y bueno, eso obviamente hizo que la recuperación post pandemia sea mucho más rápida, y hoy está generando los niveles de inflación en el mundo que hay. Cuando vos tenés inflación y crecimiento, le estaba hablando con un economista que trabaja con nosotros, tenés inflación y tenés crecimiento, que era lo que veníamos teniendo en 2021 barra principios del 22, vos te posicionás en commodities, petróleo, cobre, commodities agrícolas, porque en ese escenario tenés demanda con suba de precios. Perfecto. Ahora, estamos yendo a un escenario internacional de inflación con recesión. Y cuando tenés inflación con recesión, te vas a activos más seguros, dólar o bonos del Tesoro en Estados Unidos. Y eso obviamente te termina liquidando la actividad económica. Entonces, lo que está el mundo viendo ahora es, o por lo menos los titulares, ¿no? Es si vamos a una recesión a nivel internacional. Esto fue de fines del mes pasado. Powell informó que la Reserva Federal no permitiría que la economía caiga en un régimen de inflación más alta, incluso si eso significa subir tasas de interés a niveles que pongan en riesgo el crecimiento económico. Bien. El objetivo es llevar la inflación nuevamente a un 2% interanual. Actualmente, la inflación en Estados Unidos está, la última daba interanual 9,1%, ¿no? Y estaban con una inflación, la última fue del 1% mensual. Bueno, esto no se veía en Estados Unidos hace 40 años. Y ayer justamente hubo una reunión donde se definió nuevamente un aumento de la tasa de interés, estaba en 1,75, 2,5% es la tasa de referencia, y la idea probablemente es terminar el año por encima del 3%. Eso, bueno, subió la tasa de los rendimientos de los bonos a 10 años, y lo que te está provocando toda esta suba de tasas y fortalecimiento, obviamente, del dólar, que llegó, el dólar, con toda esta suba de tasas de interés, llegó a cotizar en valores máximos en lo que es el dólar index, que es un índice que mide el dólar frente a una canasta de monedas. Básicamente lo que quiere decir esto es que el dólar está caro. Y si está caro el dólar, es tan caro para quien compra también los granos. Los granos cotizan en dólares, ¿no? Entonces, si se encarece el dólar y se devalúa el resto de las monedas, tienen menor poder adquisitivo. Bueno, eso en un contexto de no guerra y de stocks medianamente normales, los precios de los granos ya hubieran bajado mucho más del nivel que están. ¿Qué es lo que está sosteniendo el precio de los granos? Que los stocks están bajos en Estados Unidos, la guerra, que todavía bien no se sabe si termina, no termina, si el otro día iba a haber un acuerdo entre Rusia y Ucrania para sacar barcos y demás. Eso fue el viernes. El sábado hubo un ataque a un puerto de Odessa por parte de Rusia. Después hubo algunos comentarios también del otro lado diciendo que
¿Cómo va a ser eso? Ahora, de la otra campana decían que había un barco de Ucrania que estaba abasteciendo con misiles de Estados Unidos. O sea, hay cosas atrás de todo esto. Si filmaste el viernes, el sábado le estás metiendo un bombazo en un puerto, ¿qué lógica tiene? Claramente hay cosas que no sabemos, que se están jugando por atrás y que generan todas estas distorsiones. El viernes el precio del trigo subió, bajó muchísimo. El lunes se empezó a recuperar de vuelta porque, claro, si el viernes habías dicho una cosa, el sábado bombardeaste, bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, y así estamos. Lo de Taiwán sigue latente. Ayer fue, bueno, hubo comentarios que Nancy Pelosi, que es como la jefa del Congreso de Estados Unidos, iba a ir de visita a Taiwán. China no iba a tolerar que esta mujer vaya a Taiwán y siguen con esas cuestiones bastante tensas. Ya que el mundo todavía sigue convulsionado. Y después también tenés un problema energético. Salieron los números del Fondo Monetario Internacional, los últimos, para el 2022. Ahí los números en amarillo son las últimas previsiones. La primera fue en enero, que es esta. Estas son las revisiones de abril y estas son las de julio. Y este color es el crecimiento que tuvo la región o el mundo en el año pasado. ¿Y qué es lo que vemos acá? La Unión Europea, por ejemplo, en el 2021 creció ahí un 5,3%, después del 2020 que tuvo una recuperación del 5% bastante fuerte. En enero ya se pensaba que en el 22 iba a crecer un 3,9%, ya en abril 2,8% y ahora siguen las revisiones a la baja de crecimiento de la Unión Europea. Mejoraron las expectativas de crecimiento de Rusia, por ejemplo, porque de menos 8,5 pasó a menos 6, igualmente sigue siendo negativo. Estados Unidos también, del 3,7% en abril, pasaría al 2,3%, ¿no? Y el que nos interesa mucho, además, porque viene también siendo el otro motor del mundo, es China. Y China, el año pasado creció casi al 9%, después de un leve crecimiento del 2% en plena pandemia, en el 2020. Fue el único país que creció en el 2020, 2%. Y en el 2021 tuvo una recuperación a casi el 9%. En el medio, ¿qué pasó? En el medio pasó la crisis inmobiliaria de China, con esta empresa Evergrande que cayó. Hay bancos complicados en China, no sé si vieron alguna de las imágenes, que hay algunos tanques en las puertas de los bancos porque la gente quiere retirar el dinero y no está. El sector inmobiliario en China, si mal no recuerdo, representa como el 30% del PBI. O sea, es un número bastante grande. Los cierres por el COVID, ¿no? Todas esas cuestiones, el encarecimiento del dólar, las sanciones que se habían puesto en el gobierno anterior a China, ¿se acuerdan? Trump había puesto sanciones económicas, impuestos. Bueno, todo es parte de, y lleva justamente a que China hoy tenga el menor crecimiento, sacando el 2020 de creo que más de 20 años. Es el crecimiento que va a tener ahora. Y no es menor porque claramente es el otro motor del mundo, el principal en lo que era materias primas, porque China importa o debería importar 100 millones de toneladas de soja de un comercio de 150. O sea, se lleva casi todas las hojas, se las lleva China. China dice, tengo crisis, menor demanda, y bueno, lo vamos a ver afectado a todo. O sea, ese es el temor hoy en día, ¿no? Que suba de tasa de interés, política monetaria contractiva, te genera menor actividad, si tenés menor actividad, menor demanda, eso a nivel mundial está pasando. O sea, el mundo está yendo a, no sé si una crisis como en el 2008, pero sí a menor actividad. Estamos pagando los platos rotos del 2020. Los índices Dow Jones y el Standard & Poor's, que miden la actividad industrial de varias empresas de Estados Unidos, tuvieron uno de los peores semestres de su historia.
Y acá el otro día estaba viendo un gráfico que me había compartido un economista de AZ, cómo fueron las recuperaciones post de estos primeros semestres que hubo caídas importantes. Bueno, casi todos al año siguiente tenías una recuperación. Había muy poquito, creo que fue la crisis del 30, que duró más tiempo. Pero en general, ya al año siguiente empezabas a ver un crecimiento, ¿no? En lo que es la economía a nivel mundial. ¿Por qué menciono todo esto? También tiene relación con lo que estamos viviendo en Argentina. Tuvimos viento a favor, el mundo, a los países emergentes como Brasil, Argentina, no sé, estoy poniendo países que producen soja, Uruguay, Paraguay. Cuando vos ves el nivel de venta de soja de esos países, ya está en el 90% de lo que es campaña 21-22. Claro, aprovecharon los precios altos. Argentina, de la soja 21-22, vendió el 30%. ¿Por qué vendió el 30%? Ahora está el cuadrito de moda que salió en todos lados, cuánto cobra un productor argentino de soja. Mirás afuera en el mundo, cobran 580, 590 dólares. En Argentina, 150 dólares. ¿Bien? Entonces, eso tiene que ver justamente de por qué Argentina vendió solamente el 30% de la soja. Porque, y más toda, hay ya una costumbre de quedarse en soja, tenés una brecha cambiaria récord del 140-150%, y fin de junio, ahora en julio, cuando renuncia Guzmán, claro, se disparó la brecha, mayor incertidumbre. ¿Qué hicieron? Freno de mano, vamos a ver qué termina pasando, porque tengo un atraso cambiario fenomenal del oficial. No fue todo un condimento que llevó a que solamente esté vendido con precio el 30% de la soja a nivel país. Uruguay, tenemos un grupo nosotros en Uruguay, ya el 90% de la soja está vendida. Claro, te das vuelta y cobraste 600 dólares, billetes. En Mato Grosso, que tenemos los datos de cuánto Mato Grosso se publica semanalmente, cuánto vendió a precio cerrado, más del 80% de la producción de soja de Mato Grosso ya está vendida con precio. Y acá estamos en el 30. ¿Está mal haber vendido el 30%? No, no está mal haber vendido el 30% en Argentina. ¿Por qué digo no está mal? Bueno, cuando vos vendías la soja en el mejor momento, cuando llegó a 480 casi, 470 estuvo, en algún momento Rosero creo que pagó 500 dólares, creo que la cuenta te daba con brecha cambiaria, eran 250, 260 dólares billete. Ese fue el mejor momento, si se quiere, de la soja valuada a dólar real. Algunos, muy pocos, hicieron esa operación. Ahora, cuando ves a nivel nacional, es ínfimo el nivel de gente que hizo eso. Queda el 70% sin vender. Y ahora están con este tema de que el campo tiene guardados entre 18.000 y 20.000 millones de dólares. Sí, la que queda de soja, valorada al precio FOB, quedan esos 18.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a vender? ¿Y qué vas a comprar? No se consigue nada. Ahora salieron con esta medida que ahora un poquito la vamos a tratar de explicar. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? El mundo está complicado, bajaron los precios de los granos y encima acá tuvimos complicaciones o expectativas de evaluación con todo el riesgo local. Bueno, el plan de ahora sería tratar de llevar lo más posible todo para adelante. En donde podamos ver capaz que una recuperación a nivel internacional el año que viene, ¿no? Y encima acá, por ahí te disminuye la brecha y la soja en vez de valer 150 vale 200, 250, 300 dólares, no lo sé. No está mal lo que se hizo. Sí, veníamos diciendo, insumo que se compre, insumo que se tenés que dar vuelta y calzar. Estamos con niveles de insumos altos y precios altos. Ahora los precios bajaron. Todavía no bajaron a niveles críticos, porque el trigo sigue estando en niveles de 280, por ahí, 290, dependiendo del día. La cebada sí bajó, creo que está a 260, forrajera 265. El maíz está en torno a los 200 dólares. Ahora por ahí el disponible sobre el sur, capaz que algo más. La soja está en 370, 380 dólares. No son malos precios, pero no son los máximos. Claro, el mundo, ¿qué cambió?
y básicamente la expectativa hacia adelante con todo este tema de la recesión. Esa fue hoy la razón clara de por qué bajó todo. Además tenés algunos otros factores. Entonces, para resumir un poco esto, si el mundo empieza a retomar la senda alcista el año que viene, 6 meses, el año que viene, bueno, el plan va a ser tratar de aguantar todo lo más posible para adelante, para ver de vuelta una recuperación y obviamente a nivel local de que se defina qué va a terminar pasando con la brecha cambiaria. Hoy fantástico, vendés. ¿Qué haces? Bueno, ahora hicieron este plan de el 30% podés comprar dólares solidario, ¿no? Y el otro 70% queda en una cuenta vista adaptada al tipo de cambio oficial. Esa herramienta ya existía. El Banco Nación tiene un plazo fijo chacarero creo que se llama, tiene un plazo mínimo de integración de 60 días, en donde te quedas atado al tipo de cambio oficial. Eso ya estaba. Bueno, ahora teóricamente es diario y líquido, cuando vos querés. Los bancos todavía no saben nada de la operatoria esta. Yo no sabía. Pero la idea era ese, ¿no? Y por el 30%, bueno, te permitirían comprar dólar a 225, por ejemplo. Por 90 días no podés comprar dólar MEP contado con liquidación. Sí podés vender, con lo cual si vos comprás a dólar solidario de 2.25, después te das vuelta y lo podés vender en el MEP a 300. Hacer el rulo y mejorar un poquito el valor que compraste. Ahora eso es fantástico si tenés destino. Ayer lo analizamos, esta medida, ¿no? Bueno, ¿para qué está bueno? Porque si tenés que vender, después qué haces con el otro 30, bueno, está bueno por ahí para comprar insumos, capaz. Si se llega a dar, te permite por ahí mejorar un poco la relación insumo-producto. El insumo no va a ser canje. No, el canje es una cosa, esto es venta de granos, de vos cobrar la plata. Una cosa me decían, che, y no te permite, una cosa es hacer canje, otra cosa es vender el grano, y con eso te habilita esa venta del grano a comprar el 30% el dólar solidario, país, no sé. Sí, sí. Y el 70% lo podrías, si querés también, porque es optativo, meterlo en esta cuenta acompañado al tipo de cambio oficial. Esta medida teóricamente es hasta el 31 de agosto, es por un mes, ¿no? Puede haber algunas empresas, si se llega a dar, que lo analicen y que lo lleguen a hacer. La verdad, no la veo como muy viable. Esto salió antes de ayer, a la tardecita noche. Se analizó, tuvieron reuniones ayer. Ayer a la tarde sale que Massa, teóricamente, iba a integrar el Ministerio de Economía. Después sale Massa a desmentirlo. Me tomé un café sin endulzadas. Comentarios. Gracias. Me dieron una dulce. Ah, sí, sí. Quiero capturar Gracias, Juan. Ese 70% puede decir que tendría plazo. No tiene. No es que 30 días. Debe ser de más tiempo, ¿eh? Debe ser calculo que debe ser por un año. O sea, no. No, sí, lo podés usar. Digo, no sé cuánto es la duración de que vos podés tener la plata ahí. Sí, por lo que tengo entendido, era líquido. O sea, vos ponés la plata ahí y si tenés una necesidad a los 15 días, vas y retirás. Claro. A ver, es una cuenta, no es un plazo, es una cuenta corriente. Claro, que va atado. El productor deposita, porque entra por un lado hoy y mañana se quiere sacar. Por un plazo largo. Es como que vos depositaste tantas toneladas de soja a este tipo de cambio oficial. Claro. Si el tipo de cambio oficial sube, claro, eso va subiendo. Va atado. El otro tema es la discusión, no sé si se adaptaba algo para cuál iba la
Los papeles, no, ya eso para mí es muy letra fina que todavía ni salió. Por la liquidación, aparentemente sería por la liquidación de bienes sería hacer el trámite de ropa. Nosotros estamos hablando de queriendo hablar con la gente de relaciones de Nicolás. Desenchufaron el teléfono, algo así. Estamos con nosotros acá en Parque Industrial, aprovecho de decirles que no tenemos teléfono fijo, hemos probado. Ayer esto no había ningún tipo de normativa de cómo iba a ser el ejercicio de ese tipo de. Y mínimo una semana, lo cual porque hasta la reciben todo. Sí, porque aparte, a través del circular de Banco Central, hasta que hagan la circular, hasta que la comuniquen a todas las circulares. todavía no se termina la mañana. Estaban buscando por reforma de internet. Y la verdad que con cada vez que tener las muchas semanas, Bataki se fue a Washington, tuvo de viaje, aprovechó. Y ahora, bueno, hace. pasa a ser difícil. No, viene con toda la. No puedo venir, sí, se viene. Se viene por ahí. ¿Eh? Y eso te diría. Y fue raro, ¿no? Que de golpe. No, 15 días no puedo. En 5 días no podés cambiar 5 presidentes. En 5 días no podés. Argentina, todo es posible. No, Yendo. 2002. Después de la crisis 2001, Terminando un poco de resumir lo internacional, porque del internacional pasamos a. El mundo está complicado, hoy es el mayor riesgo, si se quiere, de baja de precios de los granos, ¿no? Justamente, no sé si vamos a ir a un crecimiento. Por el otro lado, sí está bueno que de estar en granos, en este mundo complicado. La energía está cara en el mundo, el petróleo sigue estando en torno a los $100 el barril más o menos. El gas está caro por todo este tema de Rusia con Europa. Subió muchísimo el gas en Europa. Están con racionamiento ahora cuando viene el invierno. Y de lo que estamos hablando en lo que es granos son alimentos y es energía. ¿Bien? Entonces, si vos me decís, ¿cuál de los sectores por ahí va a estar menos golpeado en este mundo? Creo que va a ser el sector agro el que va a estar menos golpeado. Hay que ver cuál es el grado cuando decante todo esto a nivel internacional. Después ahora cuando veamos cada grano vamos a ver hasta dónde puede llegar a bajar, cuáles son los pisos y también qué herramientas hay para cubrir. Pero eso como resumen de lo internacional. A nivel local, venimos, bueno, de tasas de inflación altas. No sé ahora cuánto va a dar el mes de julio. Junio dio 5,3%. Julio obviamente va a dar mucho más. ¿Qué es lo que me dijeron? A ver si el periodista me lo confirma. cerca de 9. ¿Eh? Cerca de 9. No el índice de inflación. ¿Qué es lo que pasó? Se fue Guzmán. ¿Por qué se va Guzmán? Todo me lo dijo este economista que tuvo también con una conversación con un periodista. Que tiene lógica. En junio los números estaban todo mal. Dieron todo mal los números de la economía. Tenía récord, de hecho estamos con récord de liquidación del campo. El campo al mes de junio estaba liquidando $19.000 millones. Número histórico, y el año fue también un aporte histórico. Ahora también tenés importación de energía que te está llevando muchos dólares. Y encima le aumentaron el gasto público en asistencia social creo que un 90%, es decir, por encima de la inflación. O sea, ahí no se cuidaron, no cuidaron nada. Entonces los números en general dieron mal en junio. Guzmán dice, tengo que hacer cambios, necesito apoyo político para hacer los cambios que necesito. ¿Lo tengo? No, no lo tenés. Listo, Guzmán se fue. Bien. El pleno discurso de Cristina, Guzmán se fue, y listo. ¿Quién está? Nadie quiere agarrar este quilombo. Batakis, vení,
Por lo menos hasta que encontremos a... Tenía que haber alguien con consenso medianamente de los Era la oportunidad, porque después también el otro comentario era, en ese momento se habló mucho de Massa como jefe de gabinete y que se haga cargo de todo este lío, pero ¿qué pasa? Massa decía, bueno, yo me hago cargo, pero quiero a este ministro de Economía, a este en el Banco Central y obviamente apoyo político. Creo que Cristina fue que le dijo no. ¿Por qué no? Porque claro, el costo político lo va a pagar Cristina, no Massa. Yo me quise hacer cargo de este quilombo, pero el costo político es tuyo, pensando en el 23. Pero hubiera sido el momento ideal para hacer una devaluación y echarle la culpa a Guzmán, devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? Porque ¿qué es lo que ¿por qué pasa todo esto? No tenés reservas, no hay reservas en el Banco Central. Y claro, por semejante brecha cambiaria, si vos subís el tipo de cambio, te va a permitir empezar a acumular reservas, que es lo que necesitas. ¿Hasta cuánto era el plan de llevar el tipo de cambio? Según lo que estaban diciendo, más o menos a un valor similar a donde estaba el primer gobierno de Néstor, que hoy sería un tipo de cambio entre 180 y 190. A esa es la idea de hacer la devaluación. Claro, bueno, pasó todo esto de que no tenía el apoyo político, listo, bueno. Hoy ya no tienen muchas más alternativas y de vuelta se empieza a hablar de Massa de que se haga cargo de este lío, ¿por qué digo? O lo haces vos, la devaluación, o te la termina haciendo el mercado, ¿no? O está ya en el momento, está todo frenado. Las tarjetas están frenadas, no se vende nada, el productor tampoco te vende porque, o sea, y no solamente el productor, en general, yo quería ir a comprar unas tuercas en débito, en tarjeta, ¿no? No, están cortadas. Bueno, así deben estar varios sectores, todo parado. Vos podés un mes trabajar sin vender, 2 meses, después ya se te complica. Entonces, todo esto surge lo de Massa, que debe ser, y bueno, ayer la noticia de Massa generó optimismo, porque empezaron a subir los bonos a la noche, porque claro, ¿qué dice? Bueno, Massa tiene un equipo económico que más o menos bueno, claro, no es ideológicamente, empresariado no ortodoxo. claro, o sea, va a hacer las cosas probablemente feas que hay que hacer, que es parte del ajuste. Una devaluación obviamente no. Pero bueno, también decían que si se da una devaluación, ya no va a pegar tanto, porque ya está todo trabajando al dólar de... ¿Lo de qué? ¿De la economía? ¿Y pasó? De que, bueno, pasó la devaluación, pero eso se trasladó a inflación. ¿Sí? Habría una diferencia también ahí. Creo que no sé si había algo de reservas o no, no me acuerdo. Estaba pelado el Banco Central, enseguida llamaron, consiguieron, reforzaron. El Banco Central ha gastado sus últimos tiempos en la compra de energía. Claro, o sea, ayer, en lo que va de julio, llevan en negativos $1.000 millones negativos el Banco Central. En un momento donde julio, ¿no? Ya es el último, digamos, de lo que es la estacionalidad del ingreso de las divisas. Este gráfico te muestra en miles de millones el aporte del campo. Si en pleno ingreso de divisas por parte del campo no puedes acumular reservas, el año pasado se acumularon en este periodo, me acuerdo, casi $4.000 millones, no pudiste acumular. ¿Qué va a pasar acá? Está bien, te va a disminuir probablemente el consumo energético por menor importación de gas, por empieza la primavera, el verano, pero vas a seguir sin ingreso de divisas por parte del campo. Se va a profundizar probablemente más el lío. Bueno, entonces no le quedan muchas opciones al gobierno para tratar de salir. Entonces surge todo este tema de Massa. Bueno, tendrá que hacer los cambios. Ahora, me pregunto, de vuelta, bajo al sector, con todo este lío, ¿qué van a hacer? ¿Se quedan donde están? Y pedirle al campo que liquide lo mismo que le pidan a un señor que ahorra en dólares que venda sus ahorros en favor de la patria. Lo mismo. El productor europeo le ahorra en grano. Y después en eso va vendiendo de a poco, va haciendo canje, va comprando. Es exactamente lo mismo. Entonces, con esta incertidumbre,
freno de mano. Si hay una devaluación, bueno, la brecha cambiaria está en récord histórico, casi 150. No hay economía que resista. Otra de las cosas que estuve hablando con el economista es los periodos históricos de brecha, siempre después tenés brecha cero. O sea, después de este lío probablemente venga otro periodo donde la brecha sea cero, muy probablemente. Y bueno, habrá que esperar eso para tratar de ver si la soja en vez de valer 150 vale 400, 500, lo que está en el mercado internacional. Menos los derechos de exportación, pues tampoco creo que saquen las retenciones de golpe. Pero por lo menos no brecha y que se acomode un poco la economía. Perdón, la pregunta de eso es, ¿baja el techo o sube el piso? ¿Baja el techo o sube el piso del precio de la soja? ¿O de qué? La brecha va a tener que achicarse. Por eso, pero va a achicar de esa manera. No, porque si vos mejorás, hoy tenés todos estos tipos de cambios, este es el oficial. Vos mejorás levantás el piso. Y la brecha se te achica. No, el dólar no va a bajar, probablemente. El oficial, no, justamente el oficial es el que tenés que jugarle una. No, no lo hace este gobierno, lo hace Massa, desde el Frente Renovador. Viste que tenés esas cosas. Es posible. Claro. Ah, no fuimos nosotros. Bueno, ellos arreglaron con el fondo, ellos. Es que no hay otra, no tenés otra. No podés seguir con este tipo de cambio, salvo que sigas y los procesos se aceleren y exploten. Aumentan la brecha, aumentan el impacto tiene. Y bueno, era lo que estábamos diciendo, ya no, teóricamente no tiene gran impacto. Todo está trabajando mucho ya el dólar blue, o el dólar que quieran. Sí, obviamente tenés la nafta, tenés cosas básicas que sí están trabajando, pero no sería el mismo impacto que por ahí si tuvieras. Hacemos toda la cuenta de lo que vale un auto, una camioneta o una maquinaria pasado al dólar oficial, es un disparate. Que una camioneta vale a más de 10 millones de pesos, son 80.000, 90.000 dólares, delirio. Tendría que estar más bajo, claramente. Y eso también seguramente va a permitir más fluidez en las importaciones y exportaciones. Hoy tenés trabadas las importaciones, no tenés productos para producir, te sube el precio, te piden cualquier cosa, entonces te genera también, se potencia mucho más la inflación. Si vos tenés más fluidez en las importaciones y exportaciones, ese flujo se acomoda. Si no pasa eso, explota. Ya viene explotando a poquito, ya está explotado. Pero creo que socialmente puede reventar más. Los tipos de cambio futuros en el ROFEX están marcando ya una devaluación del 100%. La posición mayo, por ejemplo, 23, en el ROFEX cotiza 230. Y yo esa diferencia la anualizo, me da una tasa, una diferencia del 100%. En el último mes, les diría, con todo este movimiento, desde julio, cuando arranca todo esto, sí muchas empresas lo que hicieron fue, algunas empresas lo que hicieron fue vender soja, en vez de vender disponible, por ejemplo, y cobrar los 40 y pico, 48, 49 mil pesos, vendían a noviembre, vendían a enero en pesos, con el tipo de cambio ROFEX, ¿no? Les daban el cheque, lo descontaban a una tasa menor, y en vez de vender la soja a 3.70, 3.80, esa soja en pesos descontada con el tipo de cambio oficial, te daba una soja de 4.10, 4.20, por el diferencial de tasa. Vos estás vendiendo algo 100% más y lo estás trayendo a una tasa menor de descuento. Entonces te convenía vender a noviembre o a diciembre o a enero en pesos, le daban el cheque, lo descontabas en una CGR y te daban más plata que vender la soja disponible. Bueno, eso se hizo bastante con todo este descalabro.
Y creo que ese número sigue dando mejor que la compra ahora de todo esto del 30% y todo eso. Bueno, eso lo que permitió justamente esta suba de los tipos de cambio futuros en el ROFEX. ¿Cuánto de devaluación mensual me está marcando el ROFEX? Que van a devaluar teóricamente ese ROFEX, que no siempre se cumple. Lo que me muestra hoy es que los próximos 3 meses estamos hablando de devaluaciones del tipo de cambio del 6-7%. Salvo que haya de golpe una devaluación un poco más brusca, que lleven ese dólar a 180, 190, que era lo que estaba pensado, lo que surgió de esa reunión teóricamente, llevarlo a un valor cercano a lo que estaba el gobierno el primer gobierno de Néstor daba ese. Y ese número en teoría te permitiría acumular reserva, que es lo que ahí no tenés. Bueno, acá está. Esta es la resolución que salió sí, ayer. Aprobó ayer un nuevo instrumento para productores agropecuarios que vendan su cosecha de soja solamente para soja. Se permitirá que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con una retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3000, conocido como el dólar link, por hasta el 70% del valor del grano. Por el 30% restante se permitirá la formación de activos externos, dólar, al valor del dólar oficial más el impuesto en país y las retenciones a cuenta que percibe la FI. No obstante, el productor que compra el dólar solidario, con hasta el 30% de su liquidación de granos, sí podrá vender dólar MEP. O sea, vos comprás el dólar, te lo depositan en tu cuenta, vos se lo transferís a algún agente de bolsa y te lo vende a 300. Haces el rublo de vuelta. No podrá por 90 días comprar dólar MEP contado con liquidación, que es para sacarlo de afuera, comprar CDRs, obligaciones negociables y creo que también las criptomonedas. Es únicamente para nuevos negocios realizados desde el 27 del 7 y liquidados hasta el 31 del 8. Había alguna pregunta respecto de, en este caso, es para nuevos negocios, y después hay algunas empresas que te dejaron en dólares el grano, pero no está especificado. Eso también es otro tema. Porque algunas empresas te dicen, te lo dejo en dólares, pero a especificar más adelante. Con eso teóricamente es que no está liquidado, con lo cual sí entraría. Y ahí está el riesgo, porque si vos te dicen hoy, tenés, no sé, granos a especificar, ya están con un valor en dólares. Dicen, especificámelo. ¿Y qué hago con los pesos? Tenés que salir a buscar destino de esos pesos. ¿Y que salgo a comprar dólar MEP? ¿Salgo a comprar algo que está caro? Bueno, pensar en si estás en esa situación, qué cosas se pueden comprar o, bueno, podría llegar a aparecer esta cuenta del 70% que está atado al dólar oficial. El Banco Nación tiene este plazo fijo en pesos, ¿no? Con una integración mínima de 60 días para estar atado a dólar. Yo lo hice con una empresa, justamente con una exportadora me especificó, no sabíamos qué hacer con los pesos y la metimos en este plazo fijo del Banco Nación. ¿Qué dice ahí? Está acá. Deberá tener una cal diario tras una entidad. Bueno. ¿Cuánto hay vendido de soja a nivel país? Se vendió el 30% de la producción, con 12-13 millones de toneladas. Es decir, que todavía faltan sin vender, tenemos 12 con precio, alrededor de 30 millones de toneladas de soja quedarían por ponerle precio. Tuvimos una producción de 43, se vendieron 13, faltan 30 millones de toneladas sin vender. El año pasado, ya a esta altura teníamos vendido el 45%, en maíz estamos un poquito atrasados, el 53% contra el 57%,
Pero bueno, se vendió más trigo, se vendió un poco más de cebada, pero bueno, distintos factores también llevaron a ese menor atraso y tiene que ver con eso, ¿no? Insumos que estaban caros esperando que bajen, riesgo climático, pues no sabíamos en su momento cuánto íbamos a producir, y obviamente ahora está impactando este tema de que no sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio. En el último mes, sin embargo, tomando el último dato que es el 20 de julio, un mes del 20 de julio para atrás, se vendieron con precio de 2,8 millones de toneladas de soja y de maíz casi 5. Claro, ahora está entrando todo el maíz tardío, está cosechando todo el maíz tardío. De trigo 800.000 toneladas. En total tenemos estas 13 vendidas de soja y 26 de maíz. Ya de trigo se vendió prácticamente todo, no queda mucho trigo sin vender. Girasol muy parecido al año pasado y en cebada también se vendió. Esto es lo que busca el gobierno, ¿no? Que aumenten estos y que empiecen las liquidaciones. Bueno, tema insumos. Las relaciones insumo-producto no son buenas, en general no son buenas. Tenés que vender más granos para comprar todos los insumos. Ahí la soja 2,4 cuando el promedio es 1,8 toneladas de soja por una tonelada de urea. Tenés que vender 3,6 toneladas de soja para comprar una de fósforo, cuando el promedio es 2,3. El único que más o menos, incluso con los valores actuales, cierra bien es el girasol. ¿Bien? Girasol bajó, pero sigue dando dentro de todo las mejores relaciones insumo-producto. El trigo, salvo con urea, que mejoró un poco y está dentro del promedio, después, como bajó el maíz, también el maíz hoy sigue dando feo para comprar fertilizantes. Ahora me dicen, miro esto, bueno, ¿qué tengo? Tengo girasol, bueno, fantástico, puedo vender girasol. Bajó el precio del girasol, sí, porque bajó el precio de los aceites en el mercado internacional, sigue siendo buen precio. ¿Qué tengo para vender girasol? Bueno, por ahí lo vendo, ¿no? Tengo trigo disponible. Y también, ahora me voy a meter con trigo, pero tenemos las exportaciones cerradas de trigo. Si se llega a dar una devaluación ahora abrupta, el precio del trigo con las exportaciones cerradas te va a quedar en pesos. Por un tipo de cambio mayor te cae en dólares. Algo parecido con maíz. Digo algo parecido porque ahora habilitaron 6 millones de toneladas más para exportar. Entonces capaz que ahí los exportadores puedan salir a pagar el mercado internacional. Sí, pero a ver, en el trigo tenés 10 millones de exportadores. Comprada realmente. No. Eso es campaña nueva. Yo estoy hablando del trigo dispo. Sí, pero del dispo vos tenés autorizadas 14,5 y ya los exportadores están sobrecomprados, tienen 17,5. A ver, acá está el balance de oferta y demanda de trigo. Vos tenés campaña 21-22, exportación posible, que es lo que autorizó el gobierno, 14,5. ¿No? Los exportadores tienen vendidas 14,55, ya está todo vendido. ¿Cuánto tienen comprado los exportadores? 17,6. Están más comprados que vendidos. Entonces, si están más comprados que vendidos, que probablemente parte de eso se lo vendan también a los molinos, si hay una devaluación como se espera, y es muy probable que el precio del trigo que baje en dólares. Por eso trato de aprovechar los valores del trigo. No sé, en Rosario está más cerca de 3,30 a 3,40 el precio del trigo. Capaz que acá no tanto. ¿Cuánto está el trigo dispo? Claro. Los molinos no bajaron.
Y si hay una devaluación, van a pasar más pesos, van a ir de a poquito acomodándose en el tiempo. Pero ese capaz que en el tiempo te llega llegas hasta la campaña nueva. Por eso está bueno por ahí ponerle precio en dólares. Hacer un forward en dólares, con el trigo disco. Lo venden en dólares a tal fecha. O sea, que si se una devaluación directamente lo tengo que multiplicar por el tipo de cambio de ese El momento. tema es que suponete acá en poquito acá al lado no te toman. Lo disponible. Bueno, paga 35. Yo no puedo ver. Bueno, compraron los insumos, me doy vuelta, aprovecho y compro los insumos, capaz que con eso. ¿Ya tienen todos comprados los insumos o falta comprar? Casi. De la gran mayoría, Con la gruesa también. Bueno. En este contexto es como que no puede, ya está, me tengo que saber que voy a tener todos los insumos. Trigo en el mapa 309, 310, 1284, tenemos pase negativo, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido esperar el trigo hasta la campaña nueva, salvo que este empiece a subir. Por ahora, el trigo disponible vale más que el futuro. Obviamente acá ya empieza a entrar la cosecha. ¿Por qué bajó tanto el precio del trigo afuera? Ya estamos viendo precios previos a la guerra. también tenés que ver la calidad de los ricos. Vos tenés una calidad de trigo que está por debajo de trigo cámara, ya del puerto, mínimo de 70 para abajo, no te lo toma porque lo mete al molino arriba, le hace la limpieza y se va todo el grano con la directa. Que puede llegar a bajar un poquito del gluten, sí. 20, 24, que tenemos 20, a partir de 20 para arriba. Pero tiene que estar con un peso político 70. El trigo que está en 19 de gluten, tiene que ser. Bien. Estacionalmente no estamos en el mejor momento para vender trigo, ¿no? Porque ahora lo que es los trigos de invierno, las cebadas de invierno, se están cosechando. O sea, hoy te está entrando toda la cosecha en el hemisferio norte. La cosecha a nivel mundial de trigo son 771 millones de toneladas, van a ser, según el UNA, un poquito menos que las 779 del mes de junio proyectadas. Y de esas 770 millones de toneladas, el 90, 80 y largo por ciento está entrando ahora. Está entrando mucho trigo. Más allá del conflicto entre Rusia y Ucrania, estacionalmente es un momento de bajas. Y bueno, lo vimos. ¿Hasta dónde bajó el precio del trigo? Y se apoyó en la línea de tendencia que venía formando desde el 2020. Se apoyó ahí y ahí empezó a recuperar un poco. Eso es el mercado internacional. Yo creo que ya vimos bastante bajas. Salvo que pase otro cisne negro, no creo que el precio del trigo internacional siga bajando. Los fondos especulativos ya están del lado vendedor, ya que no hay un componente ya especulativo dentro del precio del trigo. Digo, lo menciono porque, bueno, si hay especulación dentro del trigo, tenés el riesgo que estos actores salgan corriendo y te sigan bajando el precio. Bueno, ese riesgo ya no está. La relación de stock en los principales países exportadores respecto del consumo, del comercio, sigue estando en niveles bajos. No cambiaron los grandes fundamentos de trigo, ¿no? Eso no cambió. Rusia sí por ahí va a tener una mejor producción respecto de lo que fue la campaña pasada. Rusia va a tener más de 80 millones de toneladas, es una mejora del 8% respecto de la campaña pasada. Ucrania va a tener algo menos de 20 y es una caída del 40% respecto de la campaña pasada. Estos son números de Luzda que estimó ahora el mes de julio. Y en lo que es exportaciones,
teóricamente aumentaría en el ciclo 22-23 un poquito más que la 21-22, que por ahí estuvo también influenciada por este tema de la guerra. Después tuvimos distintos problemas, la Unión Europea tuvo problemas de seca, digamos, no fue la mejor campaña, justamente por eso no vamos a 780 o 779, es un poco menos, ¿no? Y tampoco es que recuperas stocks en los países exportadores. Estados Unidos tiene un avance de cosecha de los trigos de invierno del 77%. Los cultivos de primavera están bastante bien en Estados Unidos, los trigos de primavera. Pero eso representa un 25% general de la producción total. Precios del trigo a nivel internacional y local, vimos los dos se fueron para abajo. Hoy ese famoso número de cuánto puede pagar Brasil por el trigo argentino bajó bastante porque bajó el precio en el Golfo. Hoy con el arancel externo común, ese precio al productor sería de 388, sin el arancel es 337, y si quisiéramos competir con Australia, por ejemplo, para ir al sudeste asiático, que es otro destino, ya el precio del trigo sería $306. Estos son valores a noviembre, con lo cual un poco están reflejando más la campaña nuestra. ¿Cuál es el FAS teórico del trigo de estas exportaciones que están medio cerradas? Eso tampoco hay que tomarlo como relevante, pero da con este precio FOB de 4.10 y te da un FAS teórico de $340. Eso sería lo que se podría pagar por el trigo si tuviéramos exportaciones abiertas. Hoy tenés Rosario en 300, Quequén 282. Está bien, ¿no? 282. Con un descuento abismal. O sea, vuelta, más que las retenciones, el problema es el cierre de exportación. Porque si tuviéramos las exportaciones abiertas, estarían pagando 3.40. Y trigo nuevo, el FAS teórico es 2.85, partís de un precio FOB mucho más abajo, y estás en línea. O sea, hoy por el precio del trigo te están pagando el FAS teórico, lo que corresponde. Precio de 2.85 estarás por acá. Respecto a años anteriores, estás bastante por encima. Veníamos también, bueno, tratemos de ir cubriendo de ese famoso 30% en trigo, porque era lo que representaba aproximadamente la compra de los insumos. Si compramos insumos caros, tenemos que vender el trigo lo mejor posible, ¿no? ¿Siguen siendo precios buenos del trigo? Sí, históricamente son precios buenos. Obviamente hay que ponernos en el margen, con insumos más caros, alquileres más caros, yo no sé ahí qué tan bueno está. Me acuerdo de haber hecho el margen con 300 y en esta zona daba en la línea. Hoy está por debajo de esa línea. Está bien, bajaron un poquito los insumos, pero debemos estar en la línea con el trigo. Este valor con los costos que hay no debe cerrar bien el número. Entonces por eso es que también no se vende, falta muchísimo. Y cuando digo falta muchísimo, tenemos ahí de producción para la campaña 22-23, 19,5 millones de hectáreas, que es lo que dice el ministerio que se sembró o que se va a sembrar. Las bolsas están un poquito más abajo y estiman un número más cercano a 18 de producción. Ya el gobierno autorizó exportaciones y casi que cobró todas las retenciones de eso por 10 millones de toneladas. Si tenemos 18 millones de toneladas de producción, exportamos 10, te quedan 8. ¿Cuánto es el consumo interno? Entre 7 y 7,5 millones de toneladas. No queda nada. Y el productor te las tiene que vender, ¿no? Entonces, ojo que no haya una falla productiva y que tengamos 16, 17, porque ahí sí va a estar ajustado el trigo en Argentina. Y de vuelta, hoy los barcos están yendo al hemisferio norte, no están viniendo a Sudamérica o al hemisferio sur. Con lo cual, no sería el mejor momento para vender trigo. Bien, yo esperaría para vender trigo.
Futuro. Vendo el dispo, o trato de comprar los insumos, si se quiere, con el trigo dispo, y el nuevo, por ahí puedo esperar un poquito más. ¿Bien? Porque hoy no es el foco el hemisferio sur de ir a buscar, hoy no vienen barcos acá. Y encima, lo positivo de todo esto es que los exportadores ya vendieron 9 millones de toneladas, pero tienen que comprar a 5. Le falta comprar 4. Todavía tienen que comprar en el mercado interno. Hay que ir mirando, ese es el número que hay que ir mirando. Un posible descuento de que para ellos pagaron al gobierno, le pagaron retenciones por ese barco. Claro. No descontarán la diferencia que tienen. Bueno, lo están haciendo ahora, así que están comprando trigo barato. Pasa que se ha vendido muy poquito en este último tiempo, porque hay por la seca. Acá llovió, por suerte, pero más arriba no llovió mucho. Yo estuve en Pergamino el fin de semana, no llovió nada, 5 milímetros. Hablé ayer con un cliente de Chivilcoy, también 5 o 10 milímetros. En otras zonas no se llegó a sembrar el trigo. Entonces, todavía creo que falta para definir la campaña 22-23. Y dentro de todo, para resumir un poco trigo, estamos hablando de que es alimento. En el 2020, cuando se caía el mundo, con la pandemia, todas las acciones se derrumbaron, lo único que subía era el trigo y el oro. ¿Bien? Entonces estamos hablando de algo que tiene una demanda inelástica. No responde a variaciones en el precio, digamos. Y avance de siembra, el último dato que había al 21 de julio era del 89%. Un poquito por debajo de años anteriores. ¿Estamos con trigo? En lo que es cebada, el informe... Bueno. En lo que es cebada, el informe de Luda estimó 145 millones de toneladas, que es muy similar a lo que pasó el año pasado, ¿no? 145. Ahora, cuando mirás las exportaciones, que también es el otro dato que hay que mirar, ya las exportaciones no van a ser 33, van a ser 29,7, es una caída del 10% a nivel mundial. No es menor una caída del 10% en las exportaciones de cebada. ¿Qué es lo que está pasando con la cebada? Lo mismo que está pasando con el trigo. Está entrando toda la cosecha en el hemisferio norte, con sus zonas buenas, con sus zonas malas, está entrando la cosecha. Con lo cual, parecido al trigo, y eso es todo lo que hay que hacer con cebada. Pasamos a girasol. Con lo cual, parecido al trigo. Viste, metíaste flores la reunión pasada, ahora no. Básicamente, todos estos países que producen cebada, lo mismo, Argentina y Australia están en el hemisferio sur, el resto está en el hemisferio norte, está entrando toda la cosecha y va a seguir entrando ahora después lo que es de primavera. Tenemos, esta es la producción mundial, cada barrita es una campaña cerrada, esta es la estimación, la última estimación para la campaña 22-23, muy parecido a lo que terminó la campaña pasada, y con una relación stock-consumo a nivel mundial también de las más bajas de muchos años, ¿no? O sea, precios de la cebada acá y en el mercado internacional. Precio de la cebada en forrajera en Francia, en Rouen. De $450 bajó a 300, cayó $150 la cebada forrajera en Francia. Y acá en Argentina cayó de 400 a 380
de 400 a 345. Esa fue la caída que estuvimos viendo en este último tiempo y en la capacidad de pago. Claro, te bajó todo el mercado, están yendo los barcos a buscar. Ahora no hay barcos de cebada acá puestos, salvo de cervecera, los barcos de forrajera ya no, tenían muy poquitos nominados. O sea, te cae la demanda, no hay precio, te baja el precio. Vuelta. No es el mejor momento para vender cebada. Nacionalmente está entrando la cebada. La forrajera también puntualmente hace o copia mucho lo que hace el maíz. Y cuando mirás el maíz, te está entrando la cosecha de Argentina, está cosechando todo el maíz tardío, que es un gran volumen, y además te está entrando todo el maíz de safrinha de Brasil. De vuelta, estacionalmente no es el mejor momento para vender. ¿Siguen siendo precios buenos? Y sí, siguen siendo precios buenos. Tienen un descuento. El FAS teórico, según el FOB oficial, de forrajera es 2.90, no 2.60, 2.65. Ya ahí hay un descuento respecto del FAS teórico. ¿Por qué se da? Y porque hoy no está la demanda concentrada en esta zona. Y de lo que es cervecera tenés un FAS teórico de 3.50 y estamos hablando de algo menos de 300. ¿Son precios malos? No, no son precios malos. Siguen siendo precios buenos, nominalmente. Capaz que en el margen sí no da el número que daba los $300. Entonces tenemos que los principales países exportadores están en zona de conflicto con stock ajustados. El USDA proyecta para una producción similar al siglo pasado, pero con un recorte del 10% en las exportaciones. Los precios FOB empiezan a bajar por ingreso de la cosecha en el hemisferio norte, al igual que hay temor ante una recesión global. Y creo que este va a ser lo que va a terminar definiendo. Si esto se mantiene y no se profundiza, yo digo, no vendan cebada porque esto tiene que salir cuando empiecen a buscar la demanda acá en el hemisferio sur. ¿Cuál es la incógnita, obviamente, que no sé, de qué magnitud se va a terminar dando esto? Si tengo vendido cebada forrajera o cervecera a un buen valor, bueno, capaz me animo a hacer algo más y tener un buen promedio. Y ahí me freno, no sé, un 30, un 40%. Y espero, ¿no? Bueno, por esto. Hoy esto es lo que hoy me está condicionando todo el análisis. No es poco, ¿no? A enero, La cooperativa 35%. ya vendió el 35%. Esta es la estimación para el ejercicio a enero. Y vos dijiste que la capacidad de pago está en 2.90. Más teórico, 2.90. Este sería un objetivo. Hoy están 2.50. Claro, está lejos. Está lejos. Y hoy no podemos comprar, esperar que vuelva a pasar el tren, pasa el tren, para ver 200, 300. Exacto. Ese es más o menos el mensaje. Bueno, capaz que no espero a los 300. Por acá en 2.80 empiezo a hacer algo. ¿No? Sí. Se refiere hasta el 2.92. La tiene $39. Claro. Ya, el 39 que fue el problema es encontrar un piso 250. No sería, deberíamos esperar 280, 40. Exacto. Muy bien. Ya no resolviste el problema del día. Bueno, es fácil. A nivel país, ¿cuánto se vendió de cebada? Tenés compras de la exportación, 580.000 toneladas, que representan un 11%.
solamente un 11% se vendió de cebada nueva. Muy poquito con el nivel de precio que tuviste. Y de trigo pasa una situación similar, se vendió el 13%. Nosotros en los grupos estábamos ya en un 30 y pico por ciento vendido de trigo nuevo, aproximadamente. Que era lo que veníamos dedicando, ¿no? 30% cubrir insumos, precios sanos. Eso con respecto a cebada. Maíz. El precio del maíz también bajó bastante, llegó a los máximos históricos en $300, 320, y encontró piso en $225, que es un piso importante, que también fue piso acá en el 2011, 2012. ¿No? Zona de piso importante. Acá en este caso, a diferencia del trigo, quebró la línea de tendencia alcista, pero bueno, está ahí. Encontró piso en 225. Si llegara a bajar más, podría encontrar otro soporte importante en los $200, ¿no? El año pasado, ¿qué pasó? También bajó en el mismo momento, en el mes de junio, tuviste algún climático acá, pero después ya te empezó a entrar la cosecha y hasta septiembre, octubre siguió bajando, por lo menos se mantuvo. Y empezó a subir con el climático de Sudamérica. Bueno, desde el punto de vista de fundamentos, este año por ahí es peor, porque Estados Unidos va a seguir con un número similar en términos de stocks. Este es el balance de oferta y demanda para Estados Unidos, que teóricamente, con un rinde máximo, va a tener stocks finales por 39 y una relación stock-consumo del 10,5, que sería el mismo número que el año pasado, y un poquito más que el anterior. Hay que ver si no termina modificando este número, el rinde. Si llegara a tener un rinde promedio, ya estamos hablando, bueno, de 33 y una relación del 9%. ¿Qué diferencia tenemos? Que Ucrania va a tener un 40% menos de maíz, y Ucrania es un gran exportador de maíz. Ucrania es el cuarto exportador de maíz. Está Estados Unidos como principal exportador, cuando miramos las exportaciones, Estados Unidos 60 millones de toneladas, Brasil 47, Argentina 41, y Ucrania tendría que estar exportando 20 largos, 30 millones de toneladas, y va a exportar 9. Pero si la demanda se mantiene, ¿quién va a salir a reemplazar? Los otros 3. No es fácil, ¿no? Y ya le está poniendo 8,4 menos de exportación. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Los fondos especulativos vienen saliendo, y es probable que si no respeta los 2,25, bueno, encuentre piso en un nivel parecido el año que viene, y vamos a tener un año niña de vuelta en Sudamérica, según los pronósticos de un año niña. Bueno, ojo con no volver a tener una situación así. No espero por ahí que se vaya de vuelta a los $300. ¿Por qué? Porque la macro internacional está distinta. El dólar en el mundo está más caro, ¿no? O sea, puedo llegar a esperar una leve recuperación. Yo con que se mantengan en estos niveles estaría contento en el mundo. De vuelta, hoy estacionalmente no estás en el mejor de los mundos porque Argentina está... bueno, Brasil está cosechando y va a tener una campaña muy buena, récord 115, y Argentina está, a ver si lo tengo por acá, en un 67% de avance de cosecha. De vuelta, estacionalmente ya veníamos hablando, ¿se acuerdan? Era mayo/junio, si no se vendía el maíz ahí, había que esperarlo a fin de año. Y seguimos con esa postura. El maíz, para que tenga que vender, y lo esperaría para fin de año, principio del año que viene. ¿Por qué? Porque encima, si vamos a un año niña, es muy probable que se reduzca más el área de maíz temprano, que este año ya fue el 30% en Argentina. Si se reduce más el área de maíz temprano, va a faltar maíz y recién vas a tener el grueso a partir de julio. Una razón más para esperar el maíz hacia adelante.
fin de este año, principio del año que viene. ¿Bien? Ahora estás atravesando la estacionalidad, que es el promedio es este, de junio, julio, agosto, septiembre, y recién en octubre suele subir el precio del maíz. Eso con respecto al maíz, ¿no? De vuelta, estacionalmente no es el mejor momento y hasta septiembre, octubre, que hace mínimos. Pronósticos para Estados Unidos dan precipitaciones por debajo de lo normal en el cinturón maicero. Están con algunas zonas críticas. En Iowa, Nebraska, por ejemplo, produce el 13% de maíz, también está complicado. Illinois y Indiana también están con algún grado de falta de humedad. Y encima dan temperaturas por encima de lo normal, ¿no? O sea, pues digo, no todo está dicho en Estados Unidos. Este número que estábamos viendo acá, de rinde, están poniendo el rinde máximo. Y la condición de los cultivos en estas últimas semanas, que es la línea azul, ese reporte de todas las semanas que te dice si está bueno y excelente el cultivo, viene bajando. El lunes salió el 61% bueno y excelente, la semana pasada estaba en el 64% y el promedio de los últimos 5 está en el 65%. ¿No? Bueno, esto sigue pesando, estamos viviéndolo ahora. Y acá, de lo que es campaña 21-22, se habilitaron, como dije, 6 millones más. Eso ayuda a descomprimir, eso de que no cacen en el zoológico. Y si exportamos 36 millones de toneladas, de los cuales ya hay ventas por 32,4, y la exportación tiene 31, es decir, que ahora ya está más vendida que comprada, bueno, te va a generar que a fin de año, principio del año que viene, esté más tenso el tema del maíz. Entonces, como conclusión del maíz que hoy están pagando, el FAS teórico es 2.24, Rosario está en 2.10 y Quequeno, Bahía Blanca está en 2.30. 240. 2.40. Bueno, 2.40 es un precio espectacular. Y hoy Chicago, $4. 4 arriba. Bueno, Rosario está abajo del FAS teórico. Nacionalmente, bueno, salimos o se aprovechan estos 2.40 que no son malos, son muy buenos, están pagando por encima del FAS teórico, y si no, esperémoslo para adelante. Y para el que tiene que comprar maíz, capaz que es momento para comprarlo ahora el maíz, en pesos también, antes de una devaluación, el productor se va a quedar con maíz también hacia adelante. No va a ser fácil conseguir maíz hacia adelante. Por eso el que necesite comprar maíz, julio, agosto será momento para originar el que necesite maíz. Bien. Entonces, como conclusiones, precio del maíz en Chicago está respetando soporte importante en la zona de los $225. Los fondos especulativos aún mantienen comprados, pero reduciendo semana a semana su posición. Buen día, Buenas. señor. ¿Cómo va? Muy bien. No estamos lejos de un piso importante en el caso del maíz. Estamos pendientes ahora del clima. Sigue cayendo la condición de los cultivos. Precios disponibles, bueno, 2.10 Rosario, 2.40 acá. Riesgo de devaluación. Si estuvieran cerradas las exportaciones, que en medio están, pero todavía los exportadores tienen para comprar, tienen compradas menos. Bueno, ahí también el maíz suele tardar un poquito en acompañar la devaluación. Generalmente cuando se da una devaluación brusca, la soja copia al toque, el girasol parecido, y el trigo y el maíz tienen un delay de un par de meses, porque tenés un componente interno importante. Lo mismo, si están 240, capaz que aprovechar los 240 y dejarlo en dólares, o ir haciendo algún forward dólares. No sé si se puede, pero hasta septiembre, octubre, bueno. A esa venta, si quisiéramos, le podríamos comprar un call diciembre, por ejemplo. Ahora no tengo la computadora. A ver.
quisiera vender, captar los 2.40. Me están pagando un premio. Dataset. ¿Cuál tenía, Dani? 208,6. ¿Diciembre? Sí. Maíz. Ese está bueno, si está. ¿De col? No, de full. No, yo digo call. Yo vendo 2.40. 240 con 8,70. 2.40 se hizo con 8,70, 2.52 con 5,40, 2.60 con $3.60. O sea, vendo en 2.40 y puedo gastar $5.50, y si el maíz sube por encima de 2.52, acompañó la suba. Si por esas cosas se va de vuelta a 300 el maíz, quedo en 2.40 vendido, pero como compré el call de 2.52, 300 menos 2.52 son 48, ¿no? Son $48 que le agrego a mi venta y le doy flexibilidad. Esa para mí, si hay que vender maíz, es muy bueno. Y encima pagás una prima a tipo de cambio oficial, que si hay una devaluación también se valoriza la prima. Sí. ¿Y maíz nuevo, qué precios hay, Dani? Falta mucho. Falta mucho. Bueno, esto es lo que decíamos recién, coberturas flexibles a diciembre. Si vendo 2.40, le puedo comprar un call diciembre. Y precios 2.23, bueno, esperar. Y me está tapando eso. No sé por qué. Bueno, esperar alguna. Yo esperaría hasta fin de este año, principio del año que viene para poner. De vuelta, hoy no es el mejor momento para vender campaña 22. ¿Dudas con maíz? Yo el maíz diciembre-enero, yo creo que va a estar firme el precio del maíz. El tema de vuelta es qué porcentaje, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿con cuánto te animás a llegar sin precio? Pero bueno, Argentina también te lleva a no vender porque después te hacen liquidar, tenés los pesos y ¿qué haces con los pesos? Tenemos 2.40 para ese periodo todavía que es momento de baja y le podemos comprar coles. Si no, esperar a diciembre, enero, febrero, incluso, no sé lo que se puede esperar. Vamos a un año niña, y un año niña en Argentina generalmente tenés un rinde promedio país inferior al promedio. Bueno, soja. Es muy parecido a los otros gráficos, ¿no? Veníamos de precios máximos históricos, que cae, el maíz cayó, y hoy estás ahí con un piso importante en los $480. Me decían, che, ¿y si hay una crisis, puede bajar el precio de la soja? Bueno, bajó bastante el precio de la soja. Técnicamente venía formando esta tendencia alcista, tuvo por debajo un par de días y nuevamente ahora salió. No sé ahora si estaba subiendo o no la soja. No, digo en Sigo. A ver. Un poquito, 9 cents. Bueno, está subiendo, salió de esta tendencia bajista de corto plazo, ¿no? Podemos esperar una mejora, que era lo que hablábamos en la reunión pasada. La verdad es que si bajan en 3 movimientos los precios de
las tendencias. Tenemos un primer movimiento, podemos esperar un segundo correctivo y después podemos esperar el tercer correctivo. El año pasado se dio una situación similar, misma fecha. Tuvimos una primera baja fuerte, una corrección y después terminó bajando. Lo asocio al climático de acá y al momento en el que estamos. Baja el precio de la soja internacional. Los stocks de soja, ahora lo vamos a ver, están más complicados que de maíz, con lo cual podemos ver una recuperación. Y después de esa recuperación va a entrar la cosecha de soja a Estados Unidos y de vuelta es muy probable que tengamos una baja, ¿no? Hay que estar atentos a esa recuperación, que la estamos viendo ahora. Estacionalmente lo mismo, estacionalmente en Chicago, este es el promedio de los últimos 10 años, está por encima de 400, tiende a la baja a partir de julio hasta octubre, noviembre y después empieza a retomar la suba, ¿no? Estamos en ese último mes de volatilidad asociada al climático. Después ya se va la volatilidad, se van las noticias y te entra la cosecha y baja. ¿Hasta dónde puede bajar el precio de la soja? Encontró piso en esta zona, los 480, 477, como piso importante, los 440, que fue el piso del año pasado. Y acá, cuando miramos los stocks, bueno, primero, los fondos especulativos también estuvieron bajando su posición comprada. Pero cuando mirás los stocks de Estados Unidos, seguís en una situación crítica. Estás hablando de stocks por 6,3 millones de toneladas y todavía están manteniendo un rinde récord histórico, ¿no? El año pasado estaba un poquito menos, una relación del 4%, que siguen siendo relaciones relaciones stock-demanda muy bajas. O sea, y sin ni hablar, si tuvieran un rinde promedio, en vez de 3,46 promedio país, tuvieran 3,38, seguimos estando con muy poca soja. Eso obviamente nos va a poner un piso más arriba. Estamos viendo que el mundo está complicado, el dólar está caro, que tenemos complicaciones en China y la soja se la sigue bancando porque tenemos stocks bajos. Si no hubiera estado en esta situación, probablemente la soja ya estaría muchísimo más abajo, en torno a los 400 o menos. Y lo mismo, la condición de los cultivos viene bajando semana tras semana. La semana pasada estaba en el 61%, ahora dio 59%. ¿Bien? Y los pronósticos son esos, de lluvias por debajo de lo normal y temperaturas por encima de lo normal. No es el mejor combo. Estamos viendo la volatilidad justamente ahora porque sube el precio de los granos por estos pronósticos. Se va el climático, se van las noticias, bajan los fondos y después tenemos. Con lo cual, si hay que vender soja disponible, estaríamos en esos momentos para aprovechar, para vender algo más, si hay que vender. Si no, bueno, esperaría de vuelta el climático nuestro, diciembre, enero, que fue el año pasado, donde de vuelta empezó a haber una recuperación asociada a eso. Bien. Y después acá internamente tenemos el otro problema, ¿qué hacemos? Si vendemos soja, ahorramos en soja, ¿no? No es un tema no menor. Si la vendemos hoy, ¿qué hacemos? ¿Qué compramos? La relación insumo-producto no eran las mejores. Si la vendo son 150 dólares billete, tampoco te incentiva mucho. Bueno, se estuvieron haciendo este tema de las ventas en pesos adelantes, descuento el cheque y me queda un mejor precio. Eso no sé, Dani, si se puede hacer acá, ¿no? Tomando el ROFEX. Tomando el ROFEX. Eso se puede hacer. Exactamente, que te está mostrando una evaluación del 100%. Eso está bueno. Y después, bueno, descontarán los cheques en una tasa menor, habrá que hacer la cuenta. Y probablemente en vez de una soja de 3,80 esté hablando de una soja arriba de 400 dólares.
Y en soja, bueno, eso a nivel internacional. Esto era la situación hídrica, la humedad en el suelo. Tenemos Iowa, también Illinois, Indiana, con algunas zonas de alta humedad. Y bueno, en general no abundan los verdes, digamos. Y los pronósticos de corto plazo para esa zona también daban pocos milímetros para la próxima semana y también algo más. Ahí vemos la anomalía para esta semana, lluvias por debajo del normal. Entonces estamos hoy transitando ese climático de Estados Unidos, con un mundo complicado. La diferencia del año pasado era que el mundo venía recuperándose, inflación, pero con crecimiento, y dale con los commodities que venían para arriba, con fundamentos. Hoy tenés los mismos fundamentos, pero con un mundo que está complicado, con un dólar caro en el mundo. Precios disponibles en torno a los 3.80 y campaña nueva 3.55. Bueno, este precio de soja en esta zona y en muchas zonas no da ganancia. Por los insumos, por los alquileres, por lo que no da ganancia. Se ha vendido muy poquita soja nueva y también no sé si vendo soja. Por ahí prefiero venderla disponible y comprar los insumos que venderla nueva. Si quiero. O lo que haría, vendería de soja a diciembre, de soja a enero, traigo el cheque y con eso compro los insumos. Lo descuento y compro los insumos, es mejor. Como una estrategia un poco más compleja, pero que se puede hacer. Y esta todavía no tomo posición. Parece que falta muchísimo. FAS teórico de la soja disponible es 3.90. FAS teórico de la soja para exportación es 3.90. 3.80 está acá. 3.70. 3.85 Rosario. 3.85 Rosario. Tenemos un descuento, claramente. Y la capacidad de pago de la industria es 3.85. ¿Qué condiciones hay de soja? Entregar a fijada, está entregada, o sea, sí está entregada, ¿no? Pero vas a Rosario, estás yendo a Rosario, ¿no? No, en Cochila también. ¿Tenés algo de barco? En Cochila, lo que pasa es que no hay mucho barco. No hay mucho barco tampoco. Tenemos la INAU que tiene de Cochila de línea de barco, no. ¿Hay muchas hojas sin vender? Todas. Sí. Nosotros tenemos el 30% de las hojas vendidas. Bueno, mismo porcentaje que el país. ¿No lo escuchaste, presidente? 20.000 millones. Claro. Está como loco, quiere los 20.000 millones. ¿Eh? Y así es, a ver, la cuenta. Dijimos que eran 30 millones de toneladas. ¿Qué quedan? 30 por ponerle $600. Son 18.000 millones de dólares. 30 millones de toneladas de soja, valuadas a $600 FOB, le da 18.000 millones de dólares. Eso es lo que quiere Albertito. Exactamente. Acá está, 30% vendido con precio. El año pasado era a la misma fecha un 42%. Y respecto de otros años, esto es fijado con precio cerrado, misma fecha, años, estás en un nivel bastante bajo. Pero bueno, decimos, ¿qué hacemos? Nos damos vuelta y ¿qué compramos? No te puedes posicionar en nada. Te querés decir, bueno, compro dólar MEP. Se te fue la brecha al 150, que son $150. Me quedo en soja. Y está bien quedarse en soja. Porque incluso si el precio baja y la brecha se acomoda, estamos en la misma. O sea, no hay tampoco mucho para hacer.
salvo de alguna venta forward hacia adelante, con algún call por si sube. Pero bueno, yo en la práctica tengo un 50% ya de la soja apreciada y el resto estoy esperando para... Estoy yendo para más adelante, a ver qué termina pasando. Porque los fundamentos también son buenos, ¿no? Tenés stock bajos y vas a otro año niña, climáticamente no sabes qué va a pasar. Bien. Vamos a ver cómo resulta todo este tema. De esta operatoria de la venta de soja. Bueno, yo eso lo mencionamos al principio. Si tengo, no estaría mal hacerlo pensando que tengo que comprar insumos y me puedo posicionar en dólares. ¿Por qué? Porque yo vendo el 70%, es como si lo vendiera normalmente, ¿no? Y por el otro 30% lo compro a 225, compro el MEP, compro el dólar, por ahí después lo transfiero a una sociedad de bolsa, lo vendo a 300 y me mejoro el precio final por ese 30%. Y capaz que en el global va a ser mejor que venderla disponible. Entonces, capaz que esa plata la uso para comprar insumos y es una forma de mejorar el precio de la soja disponible. Acá hay que buscarle la vuelta así, ¿no? Vender soja futura, traer el peso y traer acá, descontar, te queda una soja arriba de $400 en ese rublo. Pero bueno. Es que en sí de hecho está disponible. ¿Eh? ¿Sí? Diferida en el tiempo. Ahí lo que está hablando Esteban, vendiendo soja, no sé, 380 a noviembre o a enero, por el tipo de cambio ROFEX de ese mes, haces una venta en pesos, te dan el cheque, con ese cheque vos los descontás a una tasa de descuento que todavía se mantiene bajo, no sé si ahora va a haber un aumento de tasa en breve, y te da en pesos más plata de vender la soja disponible, esa vuelta. Y yo lo estuve haciendo, en vez de vender 380 era un valor de 410, 420, ya era una mejora importante. Y obviamente lo hicimos para comprar insumos. O para pagar alquileres, también en ese caso. Empresa que alquila campo. Bueno, y esto es un poco el resumen de todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Precio de Chicago ya con fuertes caídas, aunque cerca de un soporte importante. Fondos especulativos han reducido bastante ya su posición comprada. Hay temor a una recesión global, por ende, menor consumo, stocks bajos en Estados Unidos, estamos atravesando ese climático. Como incógnita va a ser la campaña, la 22-23 en Sudamérica, con una niña que se llevó tonelada de Argentina, la 21-22 que se llevó de Paraguay, que se llevó del sur de Brasil. Y a nivel local tenemos este 30% de venta solamente con precios cerrados. Evaluar a noviembre por problemas financieros internacionales, de vueltas el tema internacional hoy como factor importante que me puede definir, para un lado, digamos, otro cisne negro que me haga bajar los precios. Eso hay que mencionarlo y lo vengo mencionando ya hace varias reuniones. Soja 21 herramientas con forward opciones y 22-23 márgenes ajustados de primera zona, solo forward, o podríamos hacer términos con compra de coles. Y acá yo he vendido muy poquita soja, particularmente con las empresas que le llevo la posición, muy poca soja nueva, y si quisiéramos hacer alguna venta a 350, lo que está el término aproximadamente, y comprar algún call, mayo 23, podríamos estar gastando mucha plata. Por ejemplo, el de 372 vale $18. Es mucha plata. Se podría abaratar lanzando algún put, por ejemplo, abajo. Pero bueno, vale la pena gastar plata en opciones, más en este contexto, ¿no? No sé si por ahí tan caro, pero
hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre, el mundo está convulsionado, estamos hablando de maíz, que es alimento, es energía, es etanol. El precio del galón en Estados Unidos llegó a creo que a $9. Está carísimo, están mezclando etanol porque la nafta está cara, ¿no? Europa también con problemas energéticos, digamos. Estamos hablando de que si falla Estados Unidos y lo que fuera, bueno, podemos volver a ver una recuperación del precio del maíz. Entonces, se justifica en estos niveles de precio gastar plata en opciones. Y por último, ¿hay alguna pregunta de soja? ¿Algo que haya quedado? Es toda una gran incógnita, ¿no? Pero dentro de esa gran incógnita aparecen ventanas de estrategias o opciones para hacer. Y en girasol, lo que estuvimos viendo en todos estos últimos meses es una baja de todos los aceites general, que fue acompañado obviamente por todo este tema de encarecimiento del dólar, el aceite de palma a la cabeza en todas estas bajas, porque Indonesia liberó una gran cantidad de aceites y eso te generó que todos los precios de los aceites bajen. Y el aceite de girasol bajó en Argentina $250 en el último mes. Y esa baja te da hoy para lo que es el girasol disponible una capacidad de pago teórica de la industria de $510, una cosa así. ¿Cuánto está el girasol dispo? $500. Están pagando la paridad. Están pagando la capacidad de pago de la industria. Y de lo que es el nuevo, la capacidad de pago de la industria, tomando este precio FOB un poquito más abajo, son 460. Creo que también. Ahí. Están pagando también el Fastiol. Viene bajando el precio del girasol por la baja de todos los aceites. Ahora, de lo que son fundamentos, tampoco ha cambiado mucho. Seguimos con una estimación de producción mundial de 50 millones de toneladas y eso es una caída del 12% respecto a la campaña pasada. Pero bueno, la demanda, por ejemplo, de la India, de girasol, empezó a ser un poquito más baja. En septiembre, octubre empieza a entrar la cosecha del hemisferio norte, con lo cual no sé si podemos ver subas de girasol hasta fin de año acá. Bien. Vimos que la relación insumo-producto con girasol es la mejor de todas. Seguimos con $500, siguen siendo precios buenos. No son esos. No digo los 900 porque los 900 estuvieron 2 días. 700 y pico, ¿no? Claramente bajaron todos los aceites a nivel internacional. Lo cual, si tengo que vender algún grano hoy, el girasol es un buen candidato para vender, para comprar insumos. El médico está en 680. No. Nos vemos. Eso es disponible. Disponible 600 más. Ah, sí. ¿Y qué? Es raro. Donde definiste que un poquito más de tampoco raro. El gran problema del girasol eléctrico este año fue que Renova toma a partir del 80% de la ciudad. Y los materiales están viendo, no sé, hay un problema. ¿Cómo que la Lo de Nedera. sí, entonces, son muy rellenos, bueno, en otros casos, pero en algunos casos llama la atención porque era 65%. Pasa, ya por cambio no. No, es verdad.
cambian a común, no hay problema. Pero estamos 680 a 505, vamos. Ese es el problema. Hoy se está dando, si se quiere, el escenario pesimista que habíamos proyectado en el mes de febrero-marzo. Hemos proyectado 3 escenarios, promedio, optimista y pesimista. Hoy estamos en el escenario pesimista, donde el aceite está en esta zona, la harina está en esta zona, y te da una capacidad, un precio en torno a los $450. Conclusión de todo esto, en general, trigo disponible, sigo vendiendo, trigo nuevo puedo esperar. Todo lo que es futuro hay que esperar todo. Todo lo que es futuro, sí, hoy sí. Sí. Exactamente. Y de lo disponible, el maíz sigue siendo buenos precios en esta zona, porque en Rosario está a 2.10, lo puedo vender en 2.40 y comprar un col, o lo tengo que esperar recién para fin de año o principio del año que viene. La soja, puedo esperarla, estamos atravesando ese climático. El girasol, cebada, también estamos en pleno ingreso de la cosecha en el hemisferio norte, los barcos están yendo allá, acá no, con lo cual no es el mejor momento. Y a todos estos temas de lo internacional se le suma lo local que te frena más aún la venta, porque no sabes qué va a pasar con el tipo de cambio. Porque hoy te digo, vendés soja que el precio es 3.70, que no es malo si querés históricamente, pero te da vuelta, ¿y qué haces? Son $150. Si mañana devalúan, te cambió la historia. Está bien quedarse en grano, está perfecto quedarse en grano. Así que bueno, girasol también es otro producto que vendería disponible y el futuro lo puedo esperar. Bien.